Reveladas, 3 historias escalofriantes y malditas que aterrarán tu nuevo año 2026. La noche caía en un silencio inquietante, como si las sombras mismas decidieran tragar el bullicio de diciembre. Alejandro, un joven que luchaba cada día y noche por su madre enferma, sentía cómo el frío se metía en sus huesos. Las luces de colores parpadeaban en las calles, pero el aire estaba cargado de un miedo palpable. Rumores de desapariciones resonaban en cada rincón del barrio, ecos de angustia que arruinaban la alegría navideña. La brisa helada le erizaba la piel a cada paso, revelando un oscuro presagio. Al llegar a casa, su corazón se detuvo al ver la ventana entreabierta. Un sudor frío corría por su frente. «¡Madre!», gritó, pero solo recibió el silencio como respuesta. Entró con cautela. La casa parecía haber perdido su esencia de hogar. La cama de su madre estaba vacía, y en el aire se sentía la opresión de la desesperación. Con cada instante que pasaba, el terror se apoderaba de su mente. Los rumores del extraño que rondaba el barrio lo invadieron como un veneno, una figura oscura, conocida por susurros en la penumbra, arrebatando almas desprevenidas. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro salió a buscar respuestas, golpeando puertas y preguntando a sus vecinos. Al principio, algunos le ofrecieron palabras de aliento, pero pronto sus miradas delataban secretos oscuros. Un nudo incómodo se formó en su garganta al escuchar que algunos habían hecho pactos con criminales, intercambiando su paz por promesas de protección. «¿Qué demonios está pasando aquí?», pensó, sintiendo que la confianza en su comunidad se desmoronaba como cristal. Los murmullos no tardaron en llevarlo a la historia de su propia familia, llena de maldiciones ancestrales y una oscuridad que nunca quiso enfrentar. En su búsqueda, se encontró con relatos de rituales aterradores, de aquellos que desaparecían solo para volver en formas horripilantes. «¿Hasta dónde llegaría yo por mi madre?», se preguntó, mientras una sombra lo seguía, siempre presente. Las referencias de su linaje lo arrastraban hacia lo desconocido. Con cada paso que daba, el paisaje se tornaba más siniestro, como si un intento de escapar de su pasado se volviera en su contra. En una noche donde el aire parecía cargar un peso insostenible, se halló frente a la figura oscura. Un hombre alto, con ojos como abismos, lo miraba fijamente. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza, cada rincón de su ser, instándole a huir, pero sabía que tenía que mantenerse firme. La lucha por rescatar a su madre se tornó en una batalla por su propia alma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Enfrentarlo fue un reto brutal. La oscuridad visible parecía comerlo vivo, mientras el terror lo envolvía. A cada golpe y grito, la historia se desempacaba, revelando la cruel verdad de que la familia no solo puede ser un refugio, sino también una cadena que lo ata a un destino aterrador. Y en la culminación de esta confrontación, una pregunta resonó en su mente, aterradora y real. ¿Seré capaz de luchar contra el horror que acecha en las calles y también en mi sangre? ¿Podrá Alejandro salvar a su madre antes de que la oscuridad consuma todo lo que ama? La respuesta, escondida en las sombras, aguarda a ser revelada. La figura oscura se acercó, y su aliento helado le acarició el rostro como una caricia mortal. Alejandro podía sentir
cómo su cuerpo temblaba. Una mezcla de miedo y adrenalina que lo mantenía anclado al lugar. «¿Eres tú?», acertó a murmurar, a punto de desmayarse. No era solo la figura que buscaba, era algo más profundo, un eco de su legado, las historias que su madre le había contado acerca de sus antepasados y sus pactos con lo sobrenatural. Ahora eran más que simples relatos, eran su realidad. «¿Vienes a buscarla?», dijo la figura con una voz que parecía resonar desde las profundidades de un abismo. «Pero no sabes el precio que deberás pagar». Alejandro sintió que su corazón se hundía. ¿Qué podría ofrecer que no hubiera perdido ya? Su madre estaba en un estado crítico, y la desesperación lo había llevado hasta este lugar sagrado y aterrador. La figura sonrió, un gesto escalofriante que pareció distorsionar la oscuridad y hacerla palpitar. Alejandro supo que solo una cosa lo mantenía en pie: la fe en que su madre aún estaba viva y podía ser salvada. «Dime dónde está», gritó, dejando escapar todo el temor que había acumulado. «Está donde siempre ha estado, en el centro de este caos», respondió la figura, señalando hacia las calles vacías y desiertas de su barrio. «El vínculo que compartes con ella es más profundo de lo que imaginas. Ahí, en las sombras, encontrarás lo que buscas, pero te advierto, deberás enfrentarte a los ecos de tu linaje, y ellos no son benevolentes». La revelación le atravesó como un rayo. Linaje, ecos. Su madre siempre había hablado sobre el sacrificio y el dolor en su sangre, las decisiones que se habían tomado siglos atrás, que aún influían en su destino. Cuanto más pensaba en ello, más claro era que el terror no solo acechaba en las calles, sino también en su propia historia familiar. Sin tiempo que perder, Alejandro se despidió de la figura y salió corriendo a las calles. La oscuridad parecía engullirlo con cada paso, y la sensación de irrealidad era abrumadora. Recordó los rumores sobre un antiguo altar en el parque local, donde, según se decía, se llevaban a cabo rituales que la comunidad había olvidado. De niño, había jugado cerca, sin cruzar nunca la línea entre el juego y lo sobrenatural. ¿Qué estás dispuesto a perder? Resonó en su mente la advertencia de la figura. La pregunta amenazaba con destruir su voluntad, pero un impulso renovado comenzó a brotar de su interior. Con cada paso, elevaba su determinación. Su madre había sacrificado todo por él, y él no se detendría ante nada para salvarla. Cuando llegó al parque, sintió una presencia abrumadora. Oscuras sombras se agazapaban detrás de los árboles, y el aire ardía con un fuego helado. Era ahora o nunca. El altar emergió ante él, cubierto de líquenes y escombros, pero aún mantenía un aura aterradora. Todo su ser le decía que diera un paso atrás, que se alejara de esta locura, pero los ojos de su madre, llenos de desesperación, lo empujaron hacia adelante. Se arrodilló ante el altar, y sus manos temblorosas encontraron grabados antiguos. Murmullos apenas audibles llenaban el aire, palabras de antaño que resonaban con un poder antiguo. «¿Qué debo hacer?», pidió al vacío, sabiendo que las sombras lo estaban observando, juzgando su intención. En ese instante, la presencia oscura se hizo más palpable, acercándose con una fuerza que chillaba por atención. Cada latido de su corazón parecía un tambor que retumbaba en las tinieblas, y la pregunta de su linaje lo atormentaba. Con su madre en juego, la próxima decisión podría cambiarlo todo. Pero un profundo silencio se apoderó del lugar, interrumpido solo por un grito desgarrador que resonó en su mente. «¡Alejandro!». La voz era familiar, y el terror se apoderó de él al darse cuenta que era su madre llamándolo desde la oscuridad. Y entonces comprendió que el tiempo se acababa. ¿Quién se acercaría a salvarlo ahora? Estaba listo para enfrentarse a lo que acechaba en su sangre.
La noche lo había atrapado, y el eco de su destino lo aguardaba en las profundidades. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El grito de su madre resonaba en su cabeza como un eco interminable. ¡Alejandro! La voz parecía provenir de todas partes, pero el temor era palpable y lo mantenía atrapado en su lugar. La oscuridad se espesaba, como si las sombras mismas se abalanzaran sobre él. De repente, el altar comenzó a vibrar. Las inscripciones en su superficie brillaron con un tenue fulgor, revelando imágenes de rostros distorsionados y ojos vacíos. Eran los ecos de sus ancestros, aquellos que habían hecho tratos con fuerzas que desbordaban la razón. El precio que debes pagar. Resonó la voz de la figura oscura en su mente, amenazante y burlona. No, no puedo hacer esto, gritó Alejandro, sintiendo que las sombras seguían acercándose a él, presionando su ser. Sin embargo, en su corazón, sentía el ardor de la desesperación por salvar a su madre. Ella no merece esto, musitó, sus ojos calientes mientras analizaba las grabaciones. Con un impulso casi irracional, tomó una profunda respiración y cerró los ojos. Se concentró, imaginando a su madre, la bondad en su rostro, la fortaleza que siempre había demostrado, incluso en los momentos más oscuros. Era su única ancla en aquel tormento. «Te salvaré, madre», gritó con una convicción renovada. El altar retumbó, y el viento susurró en sus oídos, transportando palabras antiguas. Era el momento de decidir. Con manos temblorosas, colocó sus palmas sobre la piedra fría y comenzó a recitar una de las oraciones que su madre siempre había utilizado en sus rituales. Las palabras brotaron con fuerza, como si hubieran estado durmiendo en lo profundo de su ser. Músculos y huesos le crujieron. La energía del lugar lo envolvió en un manto helado. Las sombras a su alrededor se agitaron, retorciéndose. En el aire se percibía un poderoso zumbido, como si el mismo espacio estuviera gritando por justicia. A medida que sus palabras resonaban, las figuras que parecían acecharlo comenzaron a tomar forma. Figuran con rostros familiares, pero torcidas por el dolor y la venganza. Eran ancestros de quienes había escuchado historias y advertencias grabadas en su memoria. «Ve a casa, Alejandro», gritó una voz entre los murmullos. Era su abuela, una figura que nunca conoció, pero cuya historia había marcado su familia. «Nosotros no somos tu enemigo, pero atravesar esta puerta viene con un costo. Debes elegir». Las figuras se acercaron, pero no era un acercamiento amenazante. Era más bien una invitación. La energía del lugar palpitaba, y Alejandro se sintió más que una marioneta. Ahora formaba parte de un legado que no podía ignorar. «El sacrificio siempre sirve a un propósito», susurró la figura oscura desde las sombras. Alejandro se dio cuenta de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Cada segundo, su madre se alejaba más de él. Su corazón latía con fuerza, y la realidad parecía quebrarse a su alrededor. Con la imagen de su madre grabada en su mente, se dirigió hacia la visión de su abuela. «Yo lo haré. Estoy listo para el sacrificio», exclamó, sintiendo que la determinación se apoderaba de su ser. Pero lo que no sabía era que el sacrificio no solo se refería a su propia vida, era el tipo de compromiso que lo ataría a un mundo que jamás imaginó. Y en el instante en que su voz se alzó, el altar estalló en luz, revelando un portal oscuro que comenzó a abrirse. Las sombras se retorcían a su alrededor, y una risa apagada resonó. Una voz que parecía salir de las profundidades. «Bienvenido al verdadero corazón de tu legado, Alejandro. Ahora, prepárate para enfrentar lo que has traído consigo». Las figuras avanzaron hacia la luz, mientras Alejandro caía al abismo del portal, sintiendo que el destino de su madre y el suyo propio
quedaban entrelazados en un tejido oscuro. ¿Qué seres lo aguardaban al otro lado? ¿Acaso habría una forma de regresar? Las preguntas volvieron como ecos ensordecedores, mientras su cuerpo caía en la oscuridad absoluta. La noche se cerró tras él, y el silencio anticipador llenó el aire, esperando que el siguiente paso revelara los secretos que lo habían acechado todo este tiempo. La caída parecía eterna. El viento aullaba a su alrededor, como un lamento agonizante. La oscuridad lo tragaba sin piedad, y cada segundo se volvía un abismo más profundo. Sus pensamientos se entrelazaban con sus propios miedos. ¿Qué lo esperaba al final de esta caída? ¿Podía haber un camino de vuelta? Finalmente, Alejandro aterrizó con un golpe sordo en un suelo frío y rocoso. El eco de su caída resonó en la vastedad de aquel lugar. Abrió los ojos, parpadeando por la intensa penumbra. A su alrededor, un paisaje grotesco emergía lentamente de la nada. Sombras retorcidas asomaban entre las piedras, y el aroma a tierra húmeda y moho era casi opresivo. ¿Dónde estoy?, murmuró. Su voz un susurro asustado en la soledad. La oscuridad parecía cobrar vida. Ojos brillantes se asomaban de entre las hendiduras, observándolo. De repente, una figura se materializó ante él. Su abuela, más joven de lo que había imaginado. Pero el dolor en sus ojos era el mismo. «Has llegado, Alejandro. Tu sacrificio ha comenzado», dijo con una voz cargada de una tristeza ancestral. «¿Sacrificio?», exclamó él, retrocediendo. «Yo solo quería salvar a mi madre». Cada palabra que su abuela pronunciaba parecían golpear su pecho con una fuerza creciente. «Para salvar a tu madre, debes enfrentarte a la verdad del legado. Este mundo es el resultado de decisiones pasadas, de pactos que arruinaron a nuestra familia». Su abuela extendió una mano y el aire se llenó de susurros, ecos de aquellos que habían caído antes de él. Imágenes comenzaron a aparecer. Un hombre anciano, arrodillado ante el altar que Alejandro había dejado atrás, sacrificado por un poder oscuro. Visiones de su madre, atrapada en la angustia, clamando su nombre en medio de una noche sin fin. «¡No! ¡No es justo!», gritó Alejandro. Pero la desesperación inundaba su voz, como si la oscuridad la robara. «Yo no puedo seguir este camino. El camino ya ha sido elegido, pero tú decides cómo continuar. Lo bueno y lo malo coexisten aquí». Su abuela sonrió, pero su sonrisa era una mezcla entre la compasión y la resignación. «Eres más poderoso de lo que crees. Utiliza esa fuerza». Las sombras alrededor comenzaron a cobrar vida, danzando, formando figuras que parecían tanto familiares como extrañas. Sus rostros eran una mezcla de tristeza y furia. «Ellos son los que se dieron antes que tú», susurró su abuela. «Con sus elecciones han delineado un destino que ahora depende de ti». Alejandro se dio cuenta de que no podía huir. Se sentía atrapado, como si una cuerda invisible lo atara al lugar. Las sombras comenzaban a acercarse, y el pálido fulgor de un fuego le permitió ver sus rostros distorsionados, gritando en silencio. «Debes decidir, Alejandro. Un pacto puede liberarlos a todos, o unir sus destinos en un ciclo de destrucción», dijo su abuela, siendo absorbida por la oscuridad que las sombras irradiaban. «Solo tú puedes detenerlo». Con el corazón palpitante y un sudor frío cubriendo su frente, Alejandro observó cómo las sombras giraban las cabezas hacia él. Sus ojos resplandecían con avidez. «¿Y si elijo mal?», preguntó, su voz temblorosa. «Entonces, ellos no serán los únicos a quienes perderás», respondió la figura de su abuela, antes de desvanecerse en el aire. Su propia voz resonó en su mente. Cada palabra era un eco de la duda.
Alejandro sabía que el tiempo se agotaba. Las sombras seguían acercándose, y en sus ojos se ocultaban historias de dolor y desesperación. «No puedo vivir con esto en mi conciencia», gritó, enfrentando a las sombras. Pero cuando lo hizo, un profundo silencio cayó sobre el lugar. Los ojos espejeaban una respuesta, y las figuras se detuvieron. «Bienvenido al laberinto de tu legado. Tienes una nueva elección que hacer», resonó la voz profunda de la figura oscura. «¿Te atreverás a arriesgarlo todo por tu madre, o cederás al miedo?» Mientras el último eco moría, Alejandro sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Las sombras lo rodearon, y una pregunta ardía en su corazón. ¿Lograría encontrar la luz en este mundo de terribles elecciones? ¿O se hundiría en la oscuridad que había jurado combatir? La angustia crecía en su pecho mientras se preparaba para lo inminente. Sabía que, dentro de ese caos ancestral, la verdad de su propio destino esperaba ser revelada. Alejandro sintió cómo el aire se volvía más denso, como si la oscuridad misma lo apretara contra el suelo. Las sombras, ahora más cercanas, comenzaron a susurrar palabras en un idioma olvidado, que vibraban por toda su piel. Su corazón latía con violencia, al ritmo del terror que empezaban a infundir en su mente. El legado es más antiguo de lo que crees. ¿Acaso estás listo para desenterrar las verdades de tus ancestros?, preguntó una voz, suave pero gélida, como un susurro incesante en la oscuridad. Los rostros sombríos tenían características difusas, pero Alejandro podía distinguir la angustia que habitaba en ellos. Eran las almas de los que habían hecho pactos antes que él. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, temblando. El aire estaba impregnado de un significado más allá de lo que podía comprender. «Existen opciones. Hay caminos que no has explorado. Cada decisión que tomaste ha resonado en nosotros», respondió otra sombra, esta vez estirando un brazo hacia él. «Pero el miedo te ata, te paraliza». Alejandro dio un paso atrás, y mientras lo hacía, el suelo bajo sus pies comenzó a moverse, alineándose conforme las sombras lo presionaban cada vez más. «Están tratando de controlarme», gritó, pero su voz fue apagada por el sonido de risas melancólicas que reverberaban entre las piedras. «Controlarte sería fácil, pero eso no es lo que buscamos. Queremos liberarte, así como tú podrías liberarnos a nosotros. Tú eres el elegido», dijo la figura más prominente. «Mira hacia tu interior. Conoces a los que han caído. Ellos son parte de ti y de este lugar». Atrapado entre la confusión y la desesperación, Alejandro recordó los relatos familiares sobre la historia de su familia, sobre cómo una antigua maldición había seguido a sus antepasados, arrastrándolos a un ciclo de sacrificios y sufrimiento. Era posible que ahora su vida dependiera de lidiar con esas sombras de sus ancestros. «Pero no quiero ser un sacrificio», exclamó, y en ese momento sintió una ola de energía recorrerlo. Las sombras parecían vibrar, tomando forma más definida, mientras una luz tenue comenzaba a emanar del centro de su ser. Era como si la rabia y la desesperación se convirtieran en poder. Las sombras titubearon, y el aire comenzó a electrificarse en torno a él. «No, no, eso no se supone que suceda», murmuró una de las figuras, y el pánico llenó su tono. «Eso no debería ser posible». ¿Qué está pasando?», se preguntó Alejandro, sintiendo el calor de la luz dentro de él. Era un poder que había estado oculto, reprimido por el miedo durante generaciones. Él no era solo un simple heredero. Era parte de un legado que podía ser cambiado, no repetido. En un acto desesperado, Alejandro cerró los ojos y se concentró, sabiendo que debía tomar una decisión. «Si los libero, ¿qué ganarán? ¿Qué perderé?», preguntó.
palabras cargadas de angustia. Las sombras empezaron a agitarse, ansiosas, como si temieran su elección. Todo lo que has amado, lo que has perdido, puede salvarse, respondieron al unísono. Solo un pacto nuevo puede romper las cadenas del pasado. Al abrir los ojos, los vio más claros que nunca. Su madre, su abuela y todos los demás que había perdido. Un fuego crecía en su pecho, mientras se preguntaba si era capaz de sacrificarse a sí mismo por ellos, por la salvación de su familia. Elige Alejandro. Restablece el curso de tu historia. El poder está en ti. Resonó la voz profunda de la figura oscura, llena de desesperación, mientras la decisión se cernía sobre él. Una sombra se abalanzó hacia él, con una velocidad inesperada, sus dedos gélidos, buscando su esencia. «Elige ahora, tu tiempo se agota», gritó, mientras la oscuridad se tragaba cada rincón de luz que había emergido. Con el pulso acelerado y la mente en caos, Alejandro supo que su elección no solo lo afectaría. Era el eco de todas las decisiones pasadas. ¿Se atrevería a destruir el ciclo o caería de nuevo en la penumbra de su legado? Una risa estruendosa retumbó por el aire, y la última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién eres realmente, Alejandro? ¿El Salvador o solo otro en la cadena de sacrificios? Mientras la oscuridad avanzaba como un tsunami, la respuesta parecía más distante que nunca. El tiempo se detuvo. Alejandro tenía la sensación de que todo a su alrededor se desvanecía en un vacío interminable. Las sombras, ahora más compuestas, giraban y se retorcían como serpientes ansiosas, buscando un consejo o una señal en su mirada desorbitada. No había marcha atrás. Su decisión resonaría en los ecos de su historia, en la de sus ancestros. «Elige». La voz entre las sombras se convirtió en un trueno. «Tienes el poder, pero también la carga. Piénsalo bien. Puedes salvar a los que amas, o permanecerás como ellos, atrapado en este limbo de desesperación». Alejandro podía sentir el sudor correr por su frente. Su mente se apagaba y encendía con cada pensamiento. Imaginaba a su madre sonriendo, su abuela narrándole historias. Esas tardes cálidas, con risas y abrazos, pero también había dolor, gritos y lágrimas que marcaban el sendero de su sangre. Ellos están aquí, esperando tu decisión. Ellos te han traído hasta aquí. El pacto que realizaste antes de nacer no se romperá sin sacrificio. Continuó la sombra principal, acercándose, emitiendo una luz pálida que contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Alejandro. Un hilo de determinación atravesando su voz temblorosa. Había cruzado la línea entre la desesperación y la esperanza. «Debes entregarte a la oscuridad por un instante. Permitir que el legado de tu familia se manifieste en ti. Solo así podrás descubrir el poder que vive en tu interior y, a cambio, liberar a aquellos que fueron condenados a vagar aquí». El aire cambió. Alejandro sintió una conexión visceral con las sombras. Un frío intenso descendió sobre él y un murmullo colectivo llenó sus oídos. Un eco de nombres olvidados, de llantos apagados, desesperación, dolor y un rayo de esperanza se entrelazaban en su garganta. «Hazlo», exigió la voz, agitada. «No hay tiempo que perder. Acepta el legado. Acepta lo que eres». Respiró hondo, sintiendo que la luz dentro de él luchaba contra la oscuridad externa. El equilibrio era frágil. Algo en su interior comenzó a abrirse. La oscuridad se escabulló en su sangre, en sus pensamientos. Fue entonces cuando vio imágenes fugaces. Su familia llorando, su padre ausente, las sombras atrapadas gritando por libertad. Sintió el desafío y el miedo mezclarse, y una rabia ancestral lo invadió. De repente, un haz de luz brilló desde su pecho.
y un grito desgarrador resonó que podría dividir el cielo. ¡Sálvanos!, clamaron las almas sombrías. La desesperación teñida de un atisbo de fe. Las sombras formaron un círculo, un torbellino de pasado y futuro, y el poder latente de Alejandro comenzó a manifestarse, vibrando en su ser. Se sentía más grande, más fuerte, pero también más vulnerable. Era un punto de quiebre, un momento en que todo podía cambiar. ¡Desata el poder!, bramó la sombra en el centro. Mientras el aire electrificaba los sentidos de Alejandro, la presión aumentaba, y cada vez se hacía más difícil mantenerse en pie. La oscuridad a su alrededor era inmensa, como un mar inquieto, y el tiempo seguía avanzando. Alejandro cerró los ojos otra vez, concentrándose. Imaginó la luz que crecía en su interior como un faro, pero en ese instante, una oscuridad más profunda se cierne sobre él. La risa volvió, casi una provocación. ¿Estás listo, Alejandro? El verdadero sacrificio puede costar más de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Qué era lo que realmente tendría que hacer? Mientras las sombras agitaban su danza siniestra, un miedo nuevo creció en su pecho. Podía perder todo. La línea entre el Salvador y el sacrificio comenzó a desdibujarse. ¿Era él capaz de soportar el fuego que eso supondría? Todo se volvió más claro. Alejandro tenía que habilitar el cambio, pero había un precio que pagar. ¿Qué sería? La oscuridad se abalanzó sobre él, y la última pregunta resonó en su mente, dejando una sombra de duda. ¿Qué perderás, Alejandro? Porque una vez que abras esa puerta, no habrá regreso. Y en un susurro entre la neblina, una figura apareció en el umbral de su visión. ¿Era el legado que había estado buscando, o la perdición misma? Las sombras comenzaron a fusionarse, creando una figura más concreta que la anterior. Era una mujer de ojos hundidos y boca sellada por un gesto de eterna agonía. Sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno, como si su voz hubiese sido robada junto con su vida. Alejandro se dio cuenta de que el terror que había sentido hasta ese momento palidecía en comparación con lo que ahora emanaba de esa figura. Había un rastro de desesperación palpable, un eco de sufrimiento que lo envolvía lentamente. ¿Quién eres?, logró preguntar Alejandro, sintiendo cómo las palabras se hicieron gruesas en su garganta. La mujer le sonrió, pero era una sonrisa cargada de tristeza y desesperación. Soy uno de los muchos que vinieron aquí a buscar respuestas, a buscar redención, pero lo que encontré fue un abismo. Los murmullos de las sombras crecían en intensidad, como si apoyaran sus palabras. Alejandro no podía apartar la mirada de su rostro. Cada rasgo parecía contar historias de penas y traiciones, historias de un pasado del que nunca podría escapar. ¿Por qué estás aquí?, continuó. ¿Por qué debes hacer esta elección? Para liberarte a ti mismo y a los que amas, respondió, aunque en su corazón sabía que no había certeza. La idea de salvar a otros caía sobre él como un peso abrumador. Pero en ese instante, en lo profundo de su ser, comprendió que se enfrentaba a un legado oscuro, un ciclo de dolor que atormentaría a su familia por generaciones. La figura dio un paso hacia adelante, desvaneciendo la distancia que había estado entre ellos. El sacrificio va más allá de lo que imaginas. Ellos no buscan solo una vida, buscan una alma que los libere, y eso incluye lo que más amas. Las sombras comenzaron a retorcerse aún más, a tomar formas grotescas. Alejandro sintió su estómago revolverse. Una punzada de miedo lo atravesó. ¿Qué quieres decir?, preguntó, pero ya sabía la respuesta. La rebelión en su pecho crecía. La decisión que debía tomar pesaba como una losa. El poder que deseas invocar
Alejandro, tiene un precio. Tal vez tus seres queridos no vivan, sino que paguen con su mismo ser. La voz de la mujer se levantó como un grito, resonando a través de las sombras. Cada palabra era como un susurro de condena. Esto no es un juego, añadió la voz sombría que lo había retado antes. La historia se repite. El sacrificio tiene siempre su precio. ¿Estás dispuesto a ceder lo que más atesoras para romper el ciclo? Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos. El deseo de salvar a su familia se contrastaba con el horror de perderlos. Miró a su alrededor, a las almas condenadas que lo observaban, con una mezcla de esperanza y agonía. Eran reflejos de su futuro. Si fallaba en su decisión, si fallas, será demasiado tarde. Advirtió de nuevo la sombra. La presión en el aire se hizo más fuerte, como una tormenta que se cernía. Él debía actuar antes de que el tiempo se desvaneciera, pero la figura de la mujer desapareció tan rápidamente como había llegado, dejándolo con más preguntas que respuestas. Las sombras giraron con más furia, absorbiendo todo a su alrededor. «Decide ya, Alejandro», resonó la voz en su mente. «¡Sálvalos!», gritó un eco, pero también una advertencia sonó a sus espaldas. «Pero recuerda, el verdadero costo será terrible». La oscuridad se arremolinó y se hizo aún más opresiva a su alrededor. En ese instante de agonía, Alejandro comprendió que cada elección tenía su sombra. Una desesperación nueva invadió su mente y, mientras cerraba los ojos para encontrar fuerza, una imagen golpeó su ser. Su madre sonriendo incluso en la tristeza. Una promesa de amor que no podía ignorar. La luz dentro de él titilaba, pero sería suficiente. Mientras la tormenta de sombras se intensificaba a su alrededor, Alejandro sabía que estaba a punto de abrir una puerta hacia lo desconocido. No sabía qué lo esperaba al otro lado, pero una certeza ascendía en su estómago. Un sacrificio estaba por venir. Y cuando creyó estar listo para avanzar, oyó un último murmullo. «Las promesas también pueden encadenarte». Su corazón se detuvo. ¿Y si lo que más amaba se transformaba en su verdadera condena? ¿Por qué tenía la sensación de que lo que iba a perder era más que un simple recuerdo? El aire se volvió cortante, casi helado, al abrirse la puerta oculta. Tras el giro decisivo de su mente, Alejandro sintió cómo el umbral ante él lo llamaba. Una mezcla de curiosidad y horror surgiendo en su interior. Con un paso tembloroso, cruzó hacia la penumbra, dejando atrás el refugio que podría haber sido su último bastión. El cambio fue instantáneo. La oscuridad era más densa. Una niebla negra que susurraba palabras ininteligibles. Los susurros se transformaban en gritos en su mente, como si millones de almas desesperadas clamaran por una salida. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en el silencio sombrío. «Debo estar preparado», se repetía, sintiendo la pesadez del aire en sus pulmones. La figura de la mujer seguía en su mente, una marca indeleble que guiaba su camino. Quería verlo como una advertencia, pero la esperanza de salvar a su familia lo empujaba hacia adelante. A cada paso sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos. De repente, las sombras comenzaron a cobrar forma a su alrededor. Siluetas se erguían, rostro y brazos extendidos hacia él, clamando por ayuda o venganza. Sus ojos estaban vacíos, pero sus intenciones brotaban con una claridad chilling. Era un dolor palpable, un eco de lo que una vez fueron. Entre los rostros, reconoció fragmentos de su pasado, personas que había amado y había perdido. «¡No!», gritó, tratando de despojarse de la angustia que lo rodeaba. Pero las figuras no se desvanecían, en cambio, parecían acercarse a él. Sus murmullos ahora convirtiéndose en un coro sombrío.
¿Por qué te atreves a seguir adelante sin nosotros? Alejandro sintió que el agobio lo abrumaba. Cada frase que salía de esos labios, moldeados por el sufrimiento, era un clavo en su ataúd emocional. Sin embargo, había algo más, un brillo tenue en la penumbra que lo atrajo. Con cada paso hacia esa luz, su miedo se tornaba en determinación. Era como si esa lucidez le prometiera respuestas, al menos alguna forma de paz. Finalmente, llegó ante una esfera de luz titilante, pulsando como un corazón. En su interior, vio reflejados momentos cruciales de su vida. Sonrisas de su madre, abrazos de su hermana, pero también vislumbres de sus pérdidas. Voces de aquellos que nunca volverían. La esfera también emitía otra cosa. Un sentimiento que ni él podía identificar. Anhelo, enojo y desesperación. ¿Qué tengo que hacer?, murmuró, atraído por la luz, pero consciente de que todo esto tenía un precio. El sacrificio es real, resonó una voz desde la esfera. Nada que verdaderamente ames es gratis. Debes decidir. Las sombras lo rodearon, instándolo a actuar. Se necesita un alma, una vida por otra vida. Susurraron al unísono. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que no solo su familia estaba en juego. Cada elección que hiciera impactaría a las almas atrapadas, a los que habían perdido sus caminos. El tiempo se agotaba, y Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. La esfera resplandecía más intensamente, como un último intento de captar su atención. ¿Qué estás dispuesto a perder?, preguntó la voz, profundizando la angustia que crecían en su pecho. Sin embargo, embargado por el miedo, una idea oscura se deslizó por su mente. ¿Y si el sacrificio no lo hacía solo por ellos? Cerró los ojos, buscando claridad en medio del caos. Pero antes de que pudiera abrir la puerta a su decisión, un grito desgarrador los sacudió. Era una advertencia, y su origen lo dejó paralizado. No olvides, cada vida que lances a este juego es un reflejo de lo que has descuidado. La luz brilló intensamente, y la esfera se fragilizó antes de comenzar a desvanecerse, mientras las sombras parecían cobrar fuerza. Era hora de actuar, o perderse a sí mismo para siempre. ¿Qué harás, Alejandro?, resonó la voz de la mujer que lo había advertido, dejándole con la amarga realidad. Se acercaba el momento de revelar sus verdaderos miedos. ¿Estaba listo para elegir el sacrificio que cambiaría su vida para siempre? En ese instante crucial, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero horror era enfrentarse no solo a los espectros de su pasado, sino a los fantasmas de sus propias decisiones. El último eco resonó. La condena eterna espera. ¿Serás tú quien la desate? Un silencio abrumador se apoderó del lugar cuando la esfera comenzó a desvanecerse. Alejandro se sintió atrapado, como si estuviera suspendido en el tiempo. Su mente se debatía entre el deseo de rescatar a su familia y la creciente conciencia de que su dilema iba más allá de cualquier sacrificio imaginable. Las sombras, ahora más densas que nunca, se acercaban a él con una intensidad opresiva. La voz de la mujer resonaba en su cabeza, un eco incesante que lo instaba a actuar. No puedes ignorar lo que eres. La verdad siempre sale a la luz. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una puñalada en su corazón, recordándole los fracasos y las decisiones equivocadas que lo habían llevado hasta allí. De pronto, el viento sopló con fuerza, llevando consigo los murmullos de los espectros. «Alejandro, necesitamos tu decisión», clamaban. Las caras desdibujadas de sus seres queridos se formaban y desformaban en el aire, cada una mostrando un desesperado ruego. Su alma estaba en crisis, su corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. «¡Basta!», gritó,
cubriéndose los oídos con las manos. Anticipó el eco de su propio grito, pero nada. Un silencio casi táctil lo envolvió y se dejó caer de rodillas. Las sombras se encogieron un poco, observándolo con expectación. Era como si esperaran que él se levantara y exigiera lo que quería, pero no sabía si tenía el valor. La esfera se disipó lentamente, dejando tras de sí una bruma espesa que parecía absorber la luz misma. «Tienes que elegir», insistió la voz, y a su alrededor, las sombras se animaron con una energía palpable. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a visualizar a su familia. Sacrificaría su propia vida para salvar a su hijo. Sus días de felicidad, por sus noches de tormento. «Elige», volvió a sonar. Y esta vez la voz era más imponente, como un trueno reverberante que rasgaba el vacío. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como un preludio a lo que podría suceder si no tomaba una decisión. Se vio obligado a enfrentar su mayor miedo, el miedo a la pérdida, el miedo a convertirse en uno de esos espectros. «Si elijo, ¿tendré la oportunidad de rectificar mis errores?», pensó. Ese pensamiento lo asustó. No podía estar seguro de qué sucedería a continuación, pero todo tenía que concluir. Con una mezcla de terror y resolución, levantó la vista hacia las sombras. «Lo haré», resplandeció con voz firme, aunque sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. «Haré el sacrificio, si eso significa salvar a los que amo». Casi instantáneamente, las sombras comenzaron a acercarse rápidamente a él, girando como una tormenta oscura, y él se sintió tragado por aquel torbellino de dolor y desesperación. Pero antes de que pudiera comprender la magnitud de su decisión, un objeto metálico brilló en la niebla que los rodeaba. Alejandro lo miró. Atrajo su atención. Era un espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas, que ahora reflejaba no solo su imagen, sino también las visiones distorsionadas de su futuro. Cada acción, cada elección era un hilo entrelazándose con un destino que aún no estaba escrito. La imagen se aclaró y vio, con horror, lo que él podía convertirse. No solo un sacrificio, sino el comienzo de una nueva maldición. «¿De verdad quieres esto?», preguntó la voz de la mujer, esta vez más intensa. Su corazón latía rápidamente y comprendió que su decisión llevaría al descubrimiento de secretos aún más oscuros. Mientras se disponía a extender la mano hacia el espejo en busca de respuestas, la luz comenzó a apagarse. El grito de las sombras resonó profundamente en su ser. «Todo el que elija no podrá regresar». Y en ese instante, la verdad surgió frente a él. Una revelación que podría arrastrarlo a la oscuridad infinita. Solo había una pregunta en su mente, volviendo a resonar en sus adentros. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para salvarlos? Alejandro se encontró en el dilema más grande de su vida. El espejo frente a él no solo reflejaba su imagen, sino también el precio a pagar por el sacrificio. Las sombras lo rodeaban, esperando con una mezcla de ansias y desesperación. Era un baile macabro, pero al mismo tiempo, sentía que las almas atrapadas allí eran parte de él. «¿Hasta dónde llegarás por amor?», preguntó la figura de la mujer nuevamente, ahora con un aire de tristeza que lo atravesaba. Alejandro sintió un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y amor que lo consumía. Responder a esa pregunta no era sencillo. Su madre, su abuela, todos los que había perdido, estaban bailando en las sombras, fantasmales, clamando por su ayuda. Pero, ¿a qué precio? «Todo, lo haré todo», murmuró, sintiendo que la desesperación se transformaba en una convicción férrea. Y entonces, con un movimiento decidido, extendió su mano hacia el espejo. La superficie comenzó a vibrar, y el aire se espesó, como si al mismo tiempo se detuviera. Las sombras a su alrededor
Emitieron un grito conjunto de horror. «No estás listo, Alejandro», resonó su advertencia. «No sabes lo que estás a punto de liberar». «No tengo tiempo para dudar», respondió él, sintiendo cómo una ola de temor y determinación se entrelazaban en su corazón. Con un estallido, tocó el espejo. De inmediato, sintió una conexión profunda y oscura que lo envolvió. Visiones se apoderaron de su mente, las decisiones de sus ancestros, los pactos oscuros que habían escrito su historia familiar. El dolor lo atravesó como un rayo. Vio a sus antepasados, sacrificios olvidados, y cada rostro le recordaba que esta lucha estaba inscrita en su sangre. Este es el precio que pagaron ellos, y ahora es tu turno, resonó la voz de la mujer. Pero esta vez era casi un susurro. No era una petición, sino una aceptación de su destino. «No, esto no será solo otro sacrificio», gritó, sintiendo que la desesperación lo consumía. «No voy a caer en la misma trampa». Las sombras replegaron, indecisas. Era el momento decisivo. Había descubierto que su fuerza provenía no solo de la oscuridad, sino de su luz interna. Su amor incondicional por aquellos que había perdido. De repente, la esfera de luz en el centro del lugar comenzó a brillar intensamente, iluminando cada rincón de su mente y llenando su ser de un ardor renovado. «Elige la liberación», clamaron las sombras, pero Alejandro mantuvo su mirada fija en la esfera luminosa, las imágenes de su madre, su abuela, todos los seres queridos, mezclándose en una danza vibrante de energía positiva, eran suficientes para romper el ciclo. «No seré otra víctima», exclamó, y esa declaración resonó con una fuerza que hizo temblar las paredes de aquel mundo sombrío. Las sombras comenzaron a distorsionarse, atrapadas entre su nueva decisión y el antiguo poder que habían ejercido sobre él con determinación. Alejandro cerró los ojos y se concentró en los recuerdos de amor que había compartido con su familia. Recordó cada abrazo, cada sonrisa y cada sacrificio que habían hecho por él. Fue entonces cuando comprendió que el amor no solo podía ser una carga, sino también una fuente de poder inigualable. «El amor nos libera, a nosotros y a los que amamos», gritó, mientras la luz de la esfera crecía, invadiendo la oscuridad con una fuerza contundente. Las sombras retorciéndose alrededor empezaron a desvanecerse. Gritos desgarradores llenaban el aire, pero no eran gritos de enojo, sino de liberación. De repente, el ambiente cambió. Un silencio palpable tomó el lugar y sintió como una energía cálida lo envolvía. Cada sombra que había conocido como un enemigo se transformó, tomando forma humana. Eran formas familiares, amigos y familiares, todos aquellos que había creído perdidos. «Ha roto el ciclo, Alejandro», dijo la figura de su abuela. «Este no fue solo un sacrificio, sino una elección de amor. Has traído nuestra luz de vuelta, y así como tú, también seremos libres». Una gran ola de alegría lo invadió. Se las arregló para dar un paso hacia ellos, pero la esfera aún vibraba. «¿Crees que ha terminado?», preguntó una voz proveniente del suelo. Era la sombra oscura, su tono burlón y amenazante. «Ese fue solo el primer paso, niño. El verdadero precio aún no se ha pagado». Entonces, el suelo comenzó a temblar nuevamente, y Alejandro vio cómo fragmentos del lugar se desmoronaban. La oscuridad se volvía a cerrar sobre ellos. Las figuras familiares luchaban, pero el abrazo de su amor los seguía protegiendo. «¡No! ¡No me llevarás otra vez!», gritó Alejandro, sintiendo el miedo dispararse en su pecho. Pero en ese momento recordó las palabras de su madre acerca de la fuerza del sacrificio. «Esto no es solo un sacrificio, es nuestra libertad», exclamó, apretando los puños.
No permitiré que la oscuridad me consuma otra vez. Con el corazón ardiente y la determinación de su amor llevándolo, dio un paso al frente. La luz de la esfera brillaba intensamente en su pecho, y él, con cada fibra de su ser, comenzó a liberar su poder. La oscuridad titiló, dividiéndose ante la fuerza que emanaba de él. «Libertad para mí, libertad para todos», gritó. Y con esa afirmación, la esfera estalló en un torbellino de luz que envolvió a las sombras, liberándolas de su dolor y atrapándolas en su luz e inevitable redención. El lugar quedó en silencio, y cuando abrió los ojos, ya no estaba en aquel oscuro laberinto. Estaba de regreso en las calles de su barrio, con el viento refrescando su rostro y el eco del amor de su madre resonando en su corazón. Al mirar a su alrededor, la vida parecía vibrar nuevamente. Las luces de Navidad parpadeaban con fuerza, y aunque había un camino adelante lleno de incertidumbre, sabía que cada elección a partir de ahora lo llevaría hacia un futuro brillante. Se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no era perder a quienes amaba, sino encontrar siempre la luz en medio de la oscuridad. Mientras caminaba hacia su hogar, sintió que el destino había cambiado de manera irrevocable. La carga del pasado y el legado oscuro habían sido transformados por su amor. Había enfrentado sus demonios, había luchado con el dolor y había emergido más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Era un nuevo comienzo, un nuevo ciclo. Los ecos de aquellos que había perdido aún lo acompañarían. Pero ahora, en lugar de tristeza, él sentía gratitud. Alejandro estaba listo para enfrentar su futuro, llevando consigo la luz que había encontrado en la oscuridad. Nunca olvidaría lo que había experimentado, pero sabía que siempre podría reencontrar su camino. La batalla estaba ganada. La oscuridad había sido derrotada, y así, entre su fe y su amor, caminaría hacia adelante, puro de corazón, y al mirar el cielo estrellado, Alejandro susurró: «Te encontraré de nuevo, madre». La noche lo abrazó, prometiendo que cada paso que tomara sería un recordatorio de su relación, un legado transformado de amor y luz. No había más sombras que lo acecharan, solo un camino abierto hacia el horizonte, donde la esperanza brillaba más que nunca. Ahora más que nunca, Alejandro sabía que el amor siempre sería su guía. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando estas narrativas impactantes. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensan. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El amor y valor son poderosos. Muéstrale al mundo que apoyas estas historias.